Bueno, buenas tardes. Acá retomamos. Ahí veo que hay una pregunta de Natalia. No, mientras sigamos con las clases por Zoom, nosotros no vamos a tomar parciales para que exista el régimen de promoción, ¿sí? Directamente se rinde el final, el examen final, que es un examen dividido en dos etapas, ¿sí? Una etapa es escrita a través de la plataforma y la otra etapa es los que pasan un determinado, los que aprueban, digamos, ese examen escrito en la plataforma con un determinado puntaje, recién pasan a la instancia del examen oral. Bien. Eh, y esa es la manera de aprobar la materia, ¿sí? Cuando volvamos a la presencialidad, que yo calculo que ustedes estarán empujando para eso, porque ustedes son los afectados con este tema, ¿sí? De la educación así a distancia o por este sistema virtual. Cuando volvamos a la presencialidad, ahí sí podemos retomar el sistema de la promoción y de los exámenes parciales para promocionar. Bien. Bueno, vamos a continuar con el tema que habíamos comenzado la clase pasada. Yo no sé si ustedes, si alguno de ustedes se acuerda, yo les pido por favor habiliten los micrófonos, los que puedan habilitar la cámara la habiliten, aunque sea para hablar este ratito. Si alguno de los que estuvo la clase pasada se acuerda, ¿cuál fue el tema que hemos tratado? ¿Alguien recuerda qué es lo que hemos hablado nosotros la última clase que yo les di? ¿O a qué hicimos referencia? Hay nadie de los que está hoy estuvo en la última clase que vimos. Habíamos comenzado con la bolilla 5, ¿se acuerdan? Bueno, bueno, yo no sé si no hay nadie del otro lado o nadie estuvo la clase pasada, pero en definitiva hemos hablado de lo que es el sistema de derechos, ¿sí? De cómo fueron incorporándose nuevas categorías de derechos a raíz de la evolución del constitucionalismo, ¿no es cierto? Y cómo esos derechos se vieron plasmados en nuestra Constitución. Si ustedes recuerdan, hemos hablado de los derechos de primera generación, de segunda generación y los de tercera generación, ¿sí? Y cómo esos derechos se incorporaron en nuestra Constitución y cómo lo podemos eh, identificar fácilmente, ¿sí? En el texto de nuestra Constitución. Bien, y después hemos hablado de todas las pautas fundamentales que hacen al sistema de derecho dentro de nuestra Constitución y de acuerdo a nuestra estructura de Estado, ¿sí? Y, y hemos terminado, ¿sí? Desarrollando ya todo lo que es el sistema de derechos. Bien, entonces, en esa primera clase también nosotros hemos dicho que nuestra Constitución, en la primera parte o parte dogmática, que es la que estamos viviendo en este momento, ¿sí? Hace referencia a las declaraciones, a los derechos y a las garantías, ¿sí? Entonces hicimos una referencia a lo que son las declaraciones, no sé si ustedes se acuerdan, que son esos enunciados solemnes que constan en nuestra Constitución y que hacen a cuestiones fundamentales de nuestro Estado, ¿sí? Como, por ejemplo, el artículo primero, donde específicamente se establece que el Estado adopta la forma representativa, republicana y federal, ¿sí? Bueno, después a lo que le hemos dedicado tiempo es a los derechos, y ahora nos queda ver cuáles son o hacer referencia a las garantías, ¿sí? Los derechos son todas aquellas, como ya lo dijimos, atribuciones o facultades que le corresponden a la persona humana
y por el solo hecho de ser personas, independientemente de que estén plasmadas por escrito o no en el texto constitucional. ¿Sí? Estos derechos les pertenecen y nacen de su dignidad de ser humano. ¿Bien? Ahora bien, ¿qué es lo que pasa cuando estos derechos son alterados, son lesionados, son amenazados? ¿Sí? Ahí se pone en marcha, digamos, o se activa el sistema de garantías. Digamos, las garantías son esas herramientas, ¿sí?, para la defensa y la protección de los derechos reconocidos en nuestra Constitución. Bien. Todo el sistema, digamos, de esta evolución del constitucionalismo clásico, tiende justamente a proteger o asegurar al hombre frente al Estado. Y entonces, ese aseguramiento, digamos, ¿sí?, se dirige justamente a proporcionar estas garantías de las que estamos hablando y la seguridad, ¿sí? Es necesario que la persona, digamos, dentro del Estado, se sienta seguro, se sienta que digamos, puede actuar sin imprevistos, ¿sí?, sin sorpresas, digamos, que pueda desenvolver su vida y proyectarse, ¿sí?, sin tener imprevistos o sorpresas indeterminadas que le crean inseguridad. Bien, ustedes han visto que cuando nosotros sabemos qué es lo que va a pasar, sabemos lo que dicen las leyes, es como que la persona está segura y vive tranquila, ¿sí? Pero cuando surgen, ¿sí?, imprevistos, cuestiones de repente, o que no estaban pensadas, ¿sí?, genera en las personas, ¿sí?, esa incertidumbre, ese estado de malestar. ¿Por qué? Porque se siente insegura. Bien. Hay una definición que yo extraje de un autor, que es Miguel Ángel Enriquian, que define lo que o da una noción de lo que se entiende por seguridad. Bien, yo la voy a leer para que ustedes, los que quieran anotarla. Dice así: un concepto amplio de seguridad individual surge de la conjunción de estas nociones. Dice, es la situación del individuo que tiene garantizado un espacio de libertad frente al Estado y frente a los demás, de modo tal que dicho espacio no puede ser invadido o afectado de ningún modo, más allá de lo estrictamente indispensable para el respeto de los derechos de terceros, ¿sí? O sea, eso hace a la seguridad que uno se pueda desenvolver libremente sabiendo cuáles son las consecuencias de sus actos, ¿bien? Y eso es lo que da seguridad al individuo, ¿sí? Cuando los derechos, digamos, cuando estos derechos de los que goza la persona se ven afectados, ¿bien?, o cuando esta seguridad, digamos, se encuentra amenazada porque este espacio de libertad en el que puede desenvolverse el hombre o la persona es intervenido, bien, se pone, tiene el ser humano la posibilidad de movilizar al Estado. ¿Para qué? Con estas herramientas, ¿para qué? Para la defensa, ¿sí?, de sus derechos, para restaurar aquellos derechos que han sido violados o para proteger a aquellos que estén amenazados. Bien, todo el sistema de derechos exige, y para que funcione, ¿sí?, tiene que tener en forma recíproca un sistema de garantías. De nada vale que nosotros, estemos, o haya un catálogo, un pronunciamiento de todos los derechos que tenemos, si no tenemos las herramientas para protegerlos, ¿sí? Si existe toda una declaración de derechos, esa declaración, sin las herramientas para protegerlos,
prácticamente sería letra muerta, ¿sí? No tendría sentido, ¿bien? Entonces, por eso es importante el sistema de garantías, ¿sí? Dentro de estas, eh, dentro de este sistema de garantías, lo primero que tenemos es la posibilidad o lo que se conoce con el nombre del derecho a la jurisdicción. Bien, para que los que ahí estoy viendo el chat, para los que recién empiezan, estamos viendo la unidad 5 y hoy no estamos con diapositivas. Así que quédense tranquilos que hoy no estamos con diapositivas. Como decía, bueno, dentro de este sistema de garantía, la primera que tenemos es yo les dije, es el derecho a la jurisdicción, ¿sí? Actualmente se lo llama tutela judicial efectiva. ¿Qué es esto del derecho a la jurisdicción o la tutela judicial efectiva, sí? Se traduce, no está como garantía en forma expresa en nuestra Constitución, ¿bien? Pero se traduce en la posibilidad de acceder al órgano judicial en procura o en busca de justicia, ¿sí? O sea, el derecho a la jurisdicción es el derecho de acudir, ¿sí?, al juez o al órgano judicial para que el juez resuelva la controversia o resuelva esta situación de lesión o de amenaza a un determinado derecho. Este derecho a la jurisdicción, ¿cómo se, digamos, en la práctica en qué consiste? ¿Sí? Consiste en la posibilidad de acceder al órgano judicial, pero esta posibilidad de acceder al órgano judicial significa que realmente todos tengan la igualdad o las mismas posibilidades de recurrir a la justicia, ¿sí? Y ustedes me dirán, pero bueno, sí, todos tenemos esas posibilidades. Y bueno, si nosotros pensamos, ¿sí?, que para acudir al órgano judicial, o sea, para entablar una determinada demanda por algún perjuicio o daño a algún derecho, ¿sí?, por ejemplo, al derecho de propiedad, bien, supongamos que alguien ha roto o nuestro vehículo, sí, y vamos por un daño, bien, una demanda por daño, por hacer algo simple, en realidad el acceder al órgano judicial, ¿sí?, implica que nosotros vamos y tengamos que contratar un abogado, ¿sí?, y pagar un sellado, que es lo que se paga para iniciar cualquier demanda. Entonces, del vamos, ¿sí?, estamos viendo que no todos tienen las posibilidades o la oportunidad, ¿sí?, o las mismas posibilidades de pagar un abogado, pagar un sellado, para ir a la justicia que resuelva ese daño que hemos sufrido a nuestro derecho, ¿sí? Entonces, para que exista efectivamente esta tutela judicial o este derecho a la jurisdicción, ¿sí?, el Estado tiene que arbitrar una serie de mecanismos, ¿sí?, que, mediante el cual todos tengan las mismas oportunidades de ocurrir al órgano judicial en procura de justicia. Entonces vemos acá cómo, si bien el sujeto activo es el que recurre al órgano judicial, es el justiciable, ¿sí?, ¿sí?, que puede ser tanto una persona humana como una persona jurídica, por ejemplo, una sociedad, ¿sí? También puede ser el Estado, ¿sí?, que puede ser actor o demandado en un determinado proceso. El sujeto pasivo es siempre el Estado, ¿sí? ¿Por qué el Estado? Porque el Estado tiene la obligación, como sujeto pasivo, de crear todo lo que es la estructura de un órgano judicial, ¿sí?, crear los juzgados, ¿sí?, por ley, asignarles la competencia, ¿sí?,
cubrir los cargos de todos los juzgados para la administración de justicia, bien, dictar las leyes procesales, ¿sí? Todo eso hace a la función del sujeto pasivo, que en este caso es el Estado, para que este derecho a la jurisdicción se haga efectivo, ¿sí? Pero además, para que todos tengan las mismas oportunidades, ¿sí?, de acceder o de buscar esa tutela judicial y que la misma sea efectiva, también se tienen que arbitrar otros mecanismos, ¿sí?, para posibilitarles a todos el acceder a la justicia. Entre esos mecanismos, por ejemplo, el Estado, ¿sí?, crea las defensorías oficiales, ¿sí?, que son los órganos que tienen a su cargo, ¿sí?, la defensa de los derechos de aquellas personas de escasos recursos. Vieron que yo les dije al principio, bueno, si uno quiere entablar un juicio, y lo primero que tiene que hacer es ir a ver un abogado. El abogado no trabaja gratis, obviamente, porque de eso vive. Entonces, pero bueno, las personas que no tienen recursos, entonces no podrían acceder a un juez para que resuelva un conflicto a sus derechos, y bueno, entonces el Estado, ¿sí?, dentro de sus obligaciones como sujeto pasivo de este derecho a la jurisdicción, sí crea o debe crear estos organismos específicos que pueden ejercer la representación de aquellas personas de escasos recursos, ¿sí? Otro mecanismo, por ejemplo, es el que se conoce con el nombre de beneficio de justicia gratuita o beneficio de litigar sin gastos, ¿sí? Así como yo les dije que hay que ir a ver un abogado, ¿sí?, y que en el caso de las personas de escasos recursos puede ser a través de un defensor oficial. Para evitar el pago de sellados, ¿sí?, hay un proceso simple, ¿sí?, que se conoce con el nombre de beneficio de litigar sin gastos, mediante el cual las personas, ¿sí?, que acreditan que son de escasos recursos o que los recursos no son suficientes para afrontar el sellado de un determinado proceso, ¿sí?, pues no por eso, no porque no puedan pagar el sellado, no van a poder acudir al juez para la defensa de sus derechos, y entonces mediante este procedimiento quedan eh, eh, temporariamente exentos del pago del correspondiente sellado, ¿sí? Este derecho a la jurisdicción no se agota solo con el acceso a la justicia, o sea, con decir, bueno, yo puedo acceder a la justicia porque o puedo pagar un abogado o me representa el defensor oficial, ¿sí? Sino que además este derecho a la jurisdicción o a la tutela judicial efectiva se complementa con la garantía del debido proceso, ¿sí? Y, y esta garantía del debido proceso, a su vez, ¿sí?, implica llegar a una sentencia que sea justa, ¿sí?, oportuna en el tiempo y debidamente fundada. Bien, que también todas estas son garantías, ¿sí?, que hacen a la defensa de nuestros derechos. Bien, ya las vamos a ver. Entonces, una vez que se accede a la justicia, ¿sí?, esta posibilidad o este derecho a la jurisdicción o a la tutela judicial efectiva, ¿sí?, no se agota con el ir al juez, ¿sí?, sino que después el juez tiene que cumplir las etapas de un debido proceso y llegar a una sentencia que tiene que tener determinadas características. Bien. Actualmente, o de un tiempo a esta parte, hay situaciones en las que previo a acceder al juez, ¿sí?, se exige o se regula mediante ley una etapa previa, ¿sí?, a ir al juez. ¿Alguien conoce cuál es esta etapa previa o la he escuchado nombrar? ¿Hay alguien ahí o no? Mediación, perfecto, Nelly.
hay una etapa previa que es la etapa de mediación. Bien, esta etapa de mediación, ¿sí? Para que no considerar a esta etapa previa, que es la mediación, como una etapa, como una cuestión que podría ser inconstitucional, porque en realidad me priva del derecho a la jurisdicción, que es acudir al juez en definitiva, ¿sí? Esta etapa previa de mediación, obviamente que tiene que estar establecida por ley, ¿sí? La mediación es un método alternativo para resolver el conflicto, ¿sí? Tiene que estar establecida por ley, ¿sí? No tiene que dilatar en demasía la posibilidad de llegar efectivamente al juez, ¿sí? Y la instancia de mediación ni el mediador deberían depender del Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Porque en un sistema republicano de gobierno nosotros sabemos que las funciones del Estado están perfectamente divididas y cada órgano, el órgano ejecutivo, el órgano legislativo y el órgano judicial, tienen asignada una función específica, ¿sí? La cual no puede ser ejercida por otro órgano. Entonces, en la mediación como una etapa alternativa y previa para la resolución de conflictos, ¿sí? Ni los órganos de mediación, ni los mediadores, ni la estructura, digamos, de los órganos de mediación, pueden depender del Poder Ejecutivo, porque eso sería alterar este principio de división de funciones. Bien. Cuando la persona o el justiciable, ¿sí?, accede a la justicia, o sea, pone en marcha este derecho a la jurisdicción para que sea el juez el que resuelva el conflicto, ¿sí? O el daño, digamos, a su derecho o el conflicto que se ha presentado, ¿sí? Este justiciable tiene lo que se llama una pretensión jurídica, ¿sí? Porque va al juez con una pretensión, ¿sí? Como él tiene esta pretensión, ¿sí?, él tiene que tener además la posibilidad para ejercer efectivamente su derecho, ¿sí?, la posibilidad de intervenir en el proceso judicial, ¿sí?, y que su intervención sea reconocida, es decir, que tenga eficacia, para lo cual toda la intervención para iniciar, tanto al inicio como en la tramitación del proceso, ¿sí?, se le tiene que reconocer esta legitimación procesal, es lo que se llama técnicamente, para que su intervención en el proceso tenga realmente eficacia, ¿sí? Como yo les dije, este derecho a la jurisdicción, que es lo principal, que aunque no está en forma expresa en el texto constitucional, surge implícitamente, digamos, es el inicio, ¿sí?, para, para hacer valer otras garantías, ¿sí? Por eso nosotros dijimos que este derecho a la jurisdicción o la tutela judicial efectiva se complementa con el debido proceso, ¿sí? Pero además, que ya lo vamos a analizar, ¿sí?, para este debido proceso está instrumentado, dirigido más precisamente por un juez, ¿sí? Y este juez tiene que ser lo que se conoce con el nombre de juez natural, ¿sí?, o lo que se conoce con el nombre de la garantía del juez natural, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto de la garantía del juez natural? ¿Alguien sabe? Les doy para que lean el artículo 18 de la Constitución. Si alguien lo quiere leer en voz alta, mejor. Pueden leer lo que yo estoy hablando, que son las garantías constitucionales, lo pueden ver en Vidar Campos, lo pueden ver en Mario Midón, lo pueden ver en cualquier libro de derecho constitucional. En todos los libros está, ¿sí?
¿Escucharon hablar algo del juez natural o alguien escuchó hablar algo? ¿Tienen todos la Constitución a mano? Así pueden leer el artículo 18. ¿Lo leo, profe? Sí, por favor, Alejandra, gracias. Dice, ningún habitante de la nación puede ser penado sin juicio previo, fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa. Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo ni arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad competente. Bien, hasta ahí nomás, Alejandra. Es inviolable la defensa del juicio. Bien. Ahí está, perfecto, gracias. Escucharon lo que dice, ¿no? Nadie puede ser sacado de su juez natural ni juzgado por comisiones especiales, ¿sí? ¿Qué es entonces el juez natural? ¿Sí? El juez natural es aquel tribunal cuya creación, jurisdicción y competencia provienen de una ley anterior al hecho de la causa. Eso está como técnicamente dicho, ¿sí? En otras palabras, ¿qué quiere decir? Que todas las personas, ¿sí? En el momento de que existe un conflicto que vaya a ser resuelto por el juez que va a intervenir en esa, para que sea juez natural, el juez que va a intervenir en ese conflicto es aquel juez cuyo tribunal, jurisdicción y competencia ya está asignada con anticipación, ¿sí? Por una ley anterior al hecho que el juez tiene que en el que el juez tiene que intervenir y resolver, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que todos, ¿sí? Todas las personas van a ser juzgadas, ¿sí? De acuerdo a ese juez natural, ¿sí? Si la competencia de ese juez, si el hecho que tiene que resolver el juez es un hecho civil, bueno, van a ir al juez en materia civil. Si se trata de un hecho penal, van a ir al juez en materia penal. Pero nadie va a ser juzgado, ¿sí? Por su calidad de persona, o por su estatus, o por su condición, por un juez específico creado, ¿sí? O por un tribunal específico creado para intervenir en esa situación en base a cuál es la persona que está en juego o en conflicto. ¿Se entiende? Bien, entonces el juez natural es aquel juez, ¿sí? Que ya está determinada su jurisdicción y su competencia, bien, por una ley anterior al hecho que le es sometido para su resolución. Bien. En esto del juez, digamos, natural, es decir, que todo conflicto que se presente ante el órgano judicial debe ser resuelto por el juez natural, ¿sí? Se funda también en este principio del cual ya hablamos al comienzo, que es el de la división de poderes. Nadie, ¿sí? Que no sea un juez puede administrar justicia. Bien, no lo puede hacer ni el Ejecutivo, ni ningún órgano dependiente de él, ni el Poder Legislativo. Bien, por este principio de la división de poderes que es esencial en un sistema republicano como el nuestro. Dice, nadie puede ser sacado de su juez natural, dice la Constitución, es decir, de aquel juez que por ley le tocó, ¿sí? Y que tiene que resolver o intervenir en este conflicto. Y también dice la Constitución que no puede ser juzgado por comisiones especiales, es decir, que no se cree, ¿sí? O sería inconstitucional que se creara una comisión o un órgano especial para juzgar determinados conflictos en base a determinadas personas. ¿Bien? Completando todo este esquema de garantías, yo les he mencionado que otra de las garantías es el debido proceso, ¿sí? Que en el artículo 18 que leyó Alexandra, hace referencia en el sentido de que dice que es inviolable la defensa en juicio de las personas y de los derechos, ¿bien? ¿A qué hacemos referencia o a qué se hace referencia
cuando decimos debido proceso. ¿Sí? ¿A qué apunta el debido proceso? Apunta a esto de que todo el proceso o el procedimiento judicial debe llevarse a cabo como es debido, ¿sí? ¿Y cómo es debido? Como lo dice la ley, ¿sí? O como está proyectado en la ley. Bien, cumpliendo cada una de sus etapas y principalmente garantizando o asegurando el derecho de defensa, ¿sí? Que es fundamental en cualquier proceso. Bien, hasta acá hago la pregunta, ¿se entiende lo que yo voy explicando? O sea, ¿lo tienen claro? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Entonces, este debido proceso, ¿sí? Implica unas determinadas características o cuestiones, ¿sí? En primer lugar, que el procedimiento, como les dije, tiene que llevarse a cabo tal como ha sido fijado por la ley. Si la ley no hubiere determinado un procedimiento específico, ¿sí? El procedimiento debe ser llevado a cabo o dirigido por el juez, ¿sí? O instruido por el juez. Bien. Para que el proceso realmente se lleve a cabo como es debido, el justiciable, ¿sí? Tiene que participar con utilidad en el proceso, ¿bien? Es lo que en algún momento hablábamos de la legitimación procesal, ¿sí? Que participe con utilidad quiere decir que todas sus actuaciones, ¿sí? Que le den participación en todas las actuaciones del proceso, que él las conozca y que pueda participar activamente dentro del desarrollo de ese proceso judicial, ¿sí? Por eso tiene que tener conocimiento de cada una de esas etapas. Fundamental en el... Ahí me dicen que ya está el profe, bien. Fundamental en el debido proceso es el derecho a ser oído, ¿sí? De las partes, ¿sí? Tanto del que puede actuar como actor, ¿sí? Que es el que inicia un proceso, como el demandado, ¿sí? Que es el que ejerce, digamos, su derecho de defensa, ¿sí? Este derecho a ser oído hace particularmente a lo que nosotros hemos mencionado como el derecho de defensa. Bien, otra de las características que tenemos que tener en cuenta o que hacen referencia al debido proceso es en un proceso contradictorio, que es cuando hay dos partes, ¿sí? Es que se respete el principio de la bilateralidad, se llama, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que cada parte, ¿sí? Le hace conocer a la otra, ¿sí? Una determinada actuación, ¿sí? En la práctica, ¿cómo se plasma esto del debido proceso, del principio de bilateralidad, del derecho de defensa o el derecho a ser oído? ¿Sí? Si nosotros, por ejemplo, hacemos o se presenta una demanda de alimentos, ¿bien? ¿Sí? Donde el papá o la mamá, indistintamente, demanda al otro progenitor, ¿sí? Respecto de los alimentos de un menor, ¿sí? Entonces, esa demanda, ¿sí? Se notifica a la otra parte, ¿sí? En eso, entonces le hacemos conocer cuál es la pretensión, ¿sí? La otra parte tiene la posibilidad de contestar, ¿sí? Entonces ejerce su derecho de defensa, tiene que ser oído, ¿sí? Ambas partes pueden aportar pruebas, ¿bien? Entonces así el proceso se va llevando, ¿sí? Como es debido, ¿sí? Como establece la ley, dando participación en cada etapa del proceso a cada una de las partes para que puedan ser oídas, ¿bien?
También en un debido proceso, o en llevar el proceso como es debido, tiene que respetarse el principio de congruencia, ¿sí? ¿Qué quiere decir el principio de congruencia? Quiere decir que el juez, ¿sí? O el tribunal no puede apartarse de lo que son las pretensiones de las partes, es decir, de lo que las partes vinieron a eh, reclamar o presentaron al juez como un reclamo. Bien, por ejemplo, en un proceso judicial en que una de las partes demande a la otra, ¿sí? Por el cobro de alquileres, bien, entonces quien tiene la pretensión, ¿sí? Hace la demanda por el cobro de alquileres. El teórico deudor, ¿sí? Contesta la demanda, entonces está ejerciendo su derecho de defensa. Bien, se aportan las pruebas cada uno de ellos, ¿sí? Y el juez, cuando va a dictar la sentencia, tiene que resolver cuál ha sido la pretensión de las partes, o de la parte, ¿sí? ¿Y cuál era la pretensión de la parte? Que le paguen los alquileres adeudados, ¿sí? Porque era por cobro de alquileres, ¿sí? Pero en ningún momento, ¿sí? Las partes pidieron, o la parte que reclama pidió, por ejemplo, además, los daños a la propiedad porque le entregaron la propiedad, supongamos, en mal estado, ¿sí? Entonces, el juez no puede ir más allá de lo que las partes reclamaron, ¿sí? Que en este caso, en el caso del ejemplo, era el cobro de alquileres y resolver además de los daños a la propiedad, resolver además que se la dejen a la propiedad en buen estado, pintada o lo que fuera, ¿sí? ¿Por qué? Porque el juez debe circunscribirse a lo que las partes le pidieron, porque si no estaría actuando más allá y entonces en esa situación está dejando en una situación de indefensión a una de las partes, ¿sí? Porque quien contestó, contestó solo por lo que le demandaron, que eran alquileres. En ningún momento hizo referencia al estado de la propiedad, porque no era, ¿sí? La pretensión, no era lo que el justiciable estaba pidiendo. Entonces, si el juez resuelve más allá de lo que pide, ¿sí? Afecta o altera este principio de congruencia que debe tener, digamos, la sentencia en el momento de resolver el conflicto. ¿Se entendió? También para que el proceso, para cumplir con el debido proceso, la duración del mismo tiene que ser razonable, ¿sí? ¿Qué quiere decir que sea razonable? ¿Sí? Quiere decir que la sentencia que se vaya a dictar, ¿sí? Que es con la que se culmine el proceso, sea una sentencia oportuna en el tiempo. Bien, de poco sirve, digamos, que salga una sentencia después de, no sé, 10, 15 años, porque en muchos casos ya directamente no viene a resolver un conflicto, digamos, o la pretensión de las partes, ¿sí? Entonces, y esto de que el debido proceso, de cumplir con el debido proceso, hace a, que, a evitar todos aquellos excesos en el ritual del procedimiento que hacen a demoras que son en algunos casos injustificables, ¿sí? En relación a esto, a que el proceso debe desarrollarse y desenvolverse, ¿sí? En un tiempo razonable, ¿sí? Es justamente para que al culminar el proceso, la sentencia, ¿sí? Que es el modo habitual en que se culmina el proceso, cumpla con uno de estos requisitos, que es que la sentencia sea dictada en tiempo oportuno para que la misma sea útil y eficaz, ¿sí? Es decir, ¿sí? Para que
la sentencia efectivamente sea útil a las partes en cuanto a resolver el conflicto y las pretensiones que fueron llevadas al juez. Bien, ¿qué pretensiones tiene que resolver? Las que le fueron sometidas para respetar este principio de congruencia, ¿sí? Esta sentencia tiene que estar motivada en los hechos, ¿sí?, para que sea válida, y fundada en el derecho, ¿sí? ¿Qué quiere decir que la sentencia esté motivada en los hechos? ¿Sí? Quiere decir que la sentencia tiene que hacer referencia justamente a los hechos que las partes llevaron a conocimiento del juez, ¿sí?, o a la controversia que las partes sometieron al juez para que la resuelva, no en otros hechos o en circunstancias o en otras circunstancias, sino en aquellas que fueron llevadas a conocimiento del juez, ¿sí? Y fundada en el derecho. Bien, el juez, en el momento de resolver, tiene que fundamentar su sentencia, ¿sí? No, no puede resolver o dictar una sentencia sin fundamento, ¿sí? Es decir que cuando el juez resuelve tiene que fundar esa resolución en la ley, ¿sí?, en un tratado, en los principios generales del derecho, ¿sí?, pero tiene que estar fundada, ¿bien?, para que esa sentencia sea válida, ¿sí? Y entonces así vemos cómo culminamos, ¿sí?, con toda esta garantía que se inició, ¿sí?, con este derecho a la jurisdicción o a la tutela judicial efectiva, y que vemos que se complementa con lo que es la garantía del juez natural y el debido proceso, ¿sí? La clase que viene nosotros vamos a ver lo que es la ley y juicio previo en materia penal, que también está pedido, y todo lo que es de retroactividad de la ley. Bueno, hasta acá. ¿Tienen alguna duda o quieren hacer alguna pregunta? Pueden habilitar sus micrófonos para que los escuche. Ah, sí se entendió. Bueno, Luciano dice que sí entendió. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta o tiene alguna duda? ¿Nadie? Bien. Creo que el doctor Domínguez ya está por la sala de... no sé si está en la clase o todavía no. Profe, Sí. ¿puede explicar? No me quedó en claro lo que era la mediación. Lo que era Mediación. la mediación. Bien, la mediación es un proceso que es alternativo, ¿sí?, a lo que es un proceso judicial para resolver un conflicto. Bien, en la mediación las partes las partes que tienen el conflicto, ¿sí?, van a una audiencia, ¿sí?, donde hay un mediador, que no es un juez, ¿sí?, puede ser un profesional, por ejemplo, puede ser un abogado que se especializó en mediación, puede ser un escribano que se especializó en mediación, ¿sí? Entonces van a este mediador, ¿sí?, que estudió para ser mediador y que acerca a las partes, o media, digamos, específicamente, acerca a las partes para resolver el conflicto antes de que se presenten ante el juez, ¿sí? Es una etapa que es obligatoria para algunos procesos, esta mediación previa, porque es una manera de resolver en forma más rápida un conflicto, en muchos casos en forma más económica, ¿sí? Porque el trabajo del mediador, que consiste en acercar a las partes, ¿sí?, ayuda de manera más, en muchos casos, de manera más efectiva, a que las partes lleguen a un acuerdo, ¿sí?, que cedan, en algunos casos una un poco y la otra otro poco,
¿sí? Y que lleguen a un acuerdo para resolver ese conflicto y no que tengan que ir a tribunales, que de repente un proceso judicial en general es mucho más largo, por ahí una mediación tal vez en un mes o en 2 meses, e incluso en, en un mes o en 2 o 3 audiencias se puede resolver, ¿sí? En el caso de que en la mediación se llegue a un arreglo, bueno, perfecto, porque ese acuerdo luego se hace homologar por un juez, bien, y en caso de incumplimiento se puede ejecutar, ¿sí? Y si las partes no llegaran a un acuerdo en esta etapa de mediación, ¿sí? El mediador labra un acta, ¿sí? Que dice que solamente que las partes no pudieron llegar a un acuerdo, entonces cualquiera de las partes ya se encuentra, digamos, liberada y puede ir directamente al órgano judicial a reclamar su pretensión. Ahí, ¿quién era la que preguntó, perdón? Yo, profe, ya entendí. Gracias. ¿Sí? ¿Te quedó claro? Sí, profe. Muy bien. ¿Alguien más quiere hacer otra pregunta? ¿No? Buenas tardes, profe. Los Sí. artículos a tener en cuenta para el tema solamente es el artículo 18 de la Constitución. Bueno, las garantías que vimos hoy, ¿sí? Están mencionadas en el artículo 18 de la Constitución. Las que vimos hoy, ¿sí? Y el Ah, bien. desarrollo de esto, como les dije recién, lo pueden ver en cualquier libro de derecho constitucional, ¿sí? Y que en la biblioteca virtual creo que está Midón, creo que está Vidar Campos. eh, Ustedes tienen acceso, ¿no es cierto?, a la biblioteca virtual. Sí, profe. Bien, ahí van a conseguir todos los autores y ahí van a ver, digamos, está dentro de la bolilla y es como continuación de lo que comenzamos a ver la vez pasada. Los que no pueden entrar a la biblioteca deberían comunicarse con la biblioteca para que no sé si es que le dan un usuario y una contraseña para que pudieran acceder, me parece. Ahí Marcia no se Disculpe, pregunta un link, no sé de qué. disculpe, profesora. Sí. Disculpe, el juez natural, no sé si entendí bien, pero el juez natural sería algo así cuando escuchamos en las informaciones que dice que tal causa cayó en un juzgado, Sí, ¿eso sería un juez eso es. natural? Ese es el Ah, juez perfecto, natural. perfecto. Exactamente. Gracias. Bien. ¿Alguna otra duda, inquietud, pregunta? ¿No? Bueno, el doctor Domínguez veo que ya está conectado, seguramente ya va a empezar la clase. Hola Soraya, ¿qué tal? Buenas Ah, ve, tardes. ahí está. ¿Qué tal, Recién, doc? ¿Cómo le va? recién bañadito. Ah, bueno, fresco. ¿Qué día? Bueno, gracias Soraya. Bueno, No hay problema ¿les parece que sigamos? Son las 18:57 y bueno, este, nos evitemos el descanso. Bueno, sí. Soraya, ya creo que ya está todo bien. Sí, usted ya queda como coanfitrión, así que yo ya me desconecto. Bueno, gracias Bueno, Soraya. no, de nada. Chau, chau. Chau a Eh, todos.
Bueno, ahora sí, largamos. Bueno, justo siempre es bueno, y les digo, tengamos el programa de contenido, que es analítico y de examen, es decir, es el mismo programa del desarrollo de las clases de aquel que, en base al cual tomamos los exámenes. Yo digo, la primavera generó algunos brotes verdes porque ya la universidad ha comenzado a hablar de la posibilidad de que algunas materias se dicten de manera presencial y los exámenes también sean presenciales. Yo les quiero aclarar a ustedes eh, que la presencialidad es insustituible, es mi opinión y seguramente ustedes van a coincidir, tanto para el desarrollo de los temas, para la exposición, para todas las clases, como para la evaluación de los alumnos, porque tomar como estamos tomando, es decir, una disciplina de, cultural o social como es el derecho, no, es muy difícil hacerlo con el sistema del PowerPoint, porque no es una solución, a veces no es ni blanco ni negro. Y luego pasar a la parte oral, y no existe otro modo de tomarle oral que es en base a un programa abierto, es decir, hacerle preguntas de distintas partes del programa, no es lo mismo que hacerlo escrito, como lo hacemos por la cantidad de alumnos. Bueno, lo ideal sería el oral, pero bueno, porque el escrito, el examen queda registrado, queda documentado, y bueno, de esa manera el margen de error es mínimo, porque hasta siempre existe la posibilidad de que alguno de ustedes no esté de acuerdo o quiera saber algo respecto de qué ha pasado con su examen. Entonces nosotros con el mayor gusto les brindamos las explicaciones del caso. Y también porque además, usualmente, antes de las fechas de exámenes, lo usual, lo corriente es que nosotros le demos clase de consulta. Que las clases de consulta no están, lamentablemente, no, se las tendríamos que dar, se las tendríamos que dar también por este medio. ¿Cuál es el sentido de la clase de consulta? Cuando aquel alumno, aquel estudiante que ha preparado la materia y tiene dudas al respecto, pocos días antes de rendirse, entiende, evacue estas dudas, nosotros les respondamos, bueno, mire, tanto en cuanto al contenido como a la, es decir, como a dónde puede eventualmente encontrar respuesta a estos interrogantes que se les puede plantear. La doctora decía respecto del acceso a la bibliografía. Ustedes tienen fichas de derecho constitucional ahí en el programa que son fichas, no apuntes, tengo que aclararlo, que son una guía suficiente para el estudio de la materia, porque abarca la mayor parte de las unidades del programa, si no todas, la mayor parte. O sea, que ni siquiera tienen que ir a consultar autores, sino que leyendo esta ficha y estudiando y haciendo apuntes base a estas fichas, que es la que yo uso para mi clase, ustedes ya podrían preparar la materia para rendirla. Está claro, o sea, no es necesario obligatoriamente consultar, en muchos temas, consultar algún libro, porque se da un problema, la dispersión bibliográfica. Cuando ustedes sobre un tema determinado tienen 4 o 5 autores, decir, pucha, ¿de dónde lo leo? ¿Cuál es la opinión de la cátedra? Quiero aclarar, nosotros respetamos la opinión de ustedes, en tanto y en cuanto sea, como decía la doctora, fundada, es decir, y normalmente cuando advertimos que no exponen el criterio de la cátedra, le preguntamos de dónde estudió este tema. O sea,
o dónde consultó este tema. Bueno, esto un poco, porque lamentablemente no nos podemos comunicar de forma personal. Bueno, la última clase habíamos concluido, si mal no recuerdo, analizando los antecedentes de este fenómeno del derecho constitucional que se dio en llamar el constitucionalismo clásico, fundamentalmente los antecedentes norteamericanos y también el de la Revolución Francesa, que plasma la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. El material tiene que estar ahí dice fichas del derecho constitucional. Yo me voy a encargar, Joaquín, de que la doctora Soraya verifique bien, porque esto estaba subido desde el año anterior, cuando hablamos de material de estudio, ahí en la plataforma dice fichas de derecho constitucional. Bueno, decíamos de que el fenómeno de la Revolución Francesa y también de la Revolución Norteamericana, por distintos motivos, uno para destituir la monarquía, otro para liberar la vida o la atadura colonial, en el caso de Norteamérica. Recordemos que Norteamérica fue durante mucho tiempo una colonia inglesa, como tantas otras que hay en el mundo. El caso que sigue existiendo, por ejemplo, el Peñón de Gibraltar en España, las Islas Malvinas en nuestro país, se sustentó en la filosofía, en el pensamiento político de los revolucionarios franceses. Básicamente Hobbes, Locke, Montesquieu, y de alguna manera se señala de que, así como los americanos fueron los legisladores de la libertad, la plasmaron en su Carta Constitucional, también les cabe reconocerle a los revolucionarios franceses la idea de que, después te llamo, estoy en clase, la idea de que la idea de que los franceses fueron los ideólogos de la libertad. O sea, en gran parte, el movimiento revolucionario francés que fructificó en la caída de la monarquía, ¿no? Puso fin al reinado de Luis XIV, sirvió de sustento la ideología al movimiento independentista de los Estados Unidos. Bueno, y entonces ya tenemos un momento histórico determinado que es conocido con el nombre del constitucionalismo clásico. El constitucionalismo clásico reserva a la Constitución como contenido principal la tutela de la libertad, que configura un sistema de garantías para hacerla efectiva. Surge cuando el hombre moderno se hace problema de su inseguridad frente al Estado. O sea, el ciudadano, el hombre, parte de una actitud de recelo frente al Estado. ¿Por qué? Porque la historia de la humanidad, la historia del pensamiento político, ha sido siempre la historia del hombre tratando de poner freno a los límites o a los desbordes de la autoridad de sus gobernantes. O sea, tratando de poner límites o freno a los desbordes de la autoridad de sus gobernantes. O sea, en definitiva, lo que quiero señalar es que la historia del pensamiento político ha sido cómo consagrar los derechos fundamentales de las personas, cómo hacerlos valer y cómo asegurarse un sistema de resguardo y de protección de estos derechos. De alguna manera, todo esto tiene, si se quiere, un sustento ideológico que ya Descartes lo destacaba, que es el problema de la soledad del hombre, ¿no? O sea, a nadie, bueno, creo que a nadie, o a muy pocos, les gusta vivir en soledad, ¿no? Entonces, la necesaria vinculación social con nuestros semejantes
genera la necesidad de la articulación pacífica de la convivencia social. Es decir, no nos imaginamos una sociedad desbordada, una sociedad sin normas, una sociedad sin reglas de convivencia, porque esto sería el caos. Entonces, tenemos que aceptar que en toda sociedad política tiene que haber alguien que manda y alguien que obedece. Ahora, quien manda debe hacerlo en nombre de sus representados. Por eso es lo que decíamos, la declaración de Virginia de 1776 estableció en el capítulo 2, o consagró la teoría de la representación popular. O sea que los gobernantes son representantes del pueblo. Bueno, ¿y cómo este movimiento que se extendió universalmente desde Estados Unidos para todo América del Sur, y América Central y en Europa, desde Francia, irradió el pensamiento político de todas las naciones occidentales, europeas, qué pensaron, qué imaginaron y qué postularon? La necesidad de una constitución, o sea, la necesidad de un cuerpo normativo que contenga normas de mando y obediencia y también derechos. O sea, y por eso es que se sustenta el derecho, el constitucionalismo clásico, en la idea de que solo tiene constitución el Estado fundado en la idea de la libertad. Reitero, solo tiene constitución un Estado fundado en la idea de la libertad. Bueno, ¿y cuáles son las notas características que el programa nos habla del constitucionalismo clásico? En primer lugar, que la Constitución que se adopte tiene la fisonomía de una ley de garantías. De toda Constitución, entonces, lo primero que tenemos que destacar es que es una ley de garantías. ¿De quién y frente a quién? Del individuo frente al Estado. O sea, es una garantía para la persona humana frente al Estado. ¿Para qué? Para asentar la seguridad jurídica. O sea, la seguridad jurídica implica que todos nosotros sabemos anticipadamente cuáles son nuestros derechos y también cuáles son nuestras obligaciones. O sea, que las libertades son las reglas en la vida social y las prohibiciones o las restricciones la excepción. Esto hace a un Estado social de derecho, o sea, a un Estado de derecho. O sea, nosotros sabemos que todo lo que no está jurídicamente prohibido está jurídicamente permitido. Esto para evitar decir, no, pero yo no sabía que existía esta norma, yo no sabía que estaba vigente tal prohibición. También hay que tener presente de que la ley se presume conocida por todos. Nosotros sabemos que un semáforo rojo implica que el vehículo tiene que parar, que viene circulando por la arteria, por la calle que está semaforizada, y que al llegar a la intersección de una ruta, de una avenida o de otra calle, si hay un semáforo rojo, bueno, nadie puede llegar yo desconocía para qué servían estas lucecitas. Bueno, estas lucecitas sirven para regular el tránsito. Está claro, o sea, y con esto quiero señalar, reitero, de que las reglas, las normas jurídicas se presumen conocidas por todos, pero son las que establecen conductas, ¿no? ¿Cuáles son las conductas permitidas? ¿Cuáles son las conductas prohibidas? Conductas prohibidas, todo tipo de hecho ilícito que conlleva la aplicación eventual de una pena por la comisión de ese hecho o de ese acto ilícito. Entonces, la Constitución responde a un tipo escrito y rígido. O sea, toda Constitución responde a un tipo escrito y rígido. ¿Para qué? Para sustraerla a la revisión o reforma por la vía ordinaria.
Fíjense ustedes qué oportuna esta nota característica, porque hoy precisamente se ha puesto en marcha el proceso de reforma constitucional parcial en la provincia de Salta. Se celebraba esta mañana el acto de inauguración de las sesiones. Son apenas 11 los artículos que van a ser analizados para eventualmente ser reformados. Y bueno, para ello se cumplió con un procedimiento en la legislatura, que es el órgano que declara la necesidad de la reforma, y ahora se ha constituido hoy precisamente la Convención Constituyente, integrada por 60 convencionales, que en los próximos meses van a analizar la pertinencia de la reforma, es decir, con la facultad para decidir si reforman o no los artículos que están sugeridos para su análisis y eventual modificación por esta convención. Y esto es importante por la oportunidad, porque fue hoy, sino porque de alguna manera nos permite tener presente cómo es el procedimiento de reforma de la Constitución, porque tiene que ver con la idea de la rigidez constitucional. La rigidez constitucional implica que una reforma de la Constitución no tiene la misma mecánica de que se aplica para una ley ordinaria o común, sino que tiene un procedimiento agravado. Primero se tiene que declarar la necesidad de la reforma por parte de la legislatura. Esta declaración requiere de una mayoría agravada, son los 2/3 de la totalidad de los miembros, ¿no? de cada una de las cámaras, o sea, se debe tener los 2/3 de senadores y los 2/3 de diputados para llevar adelante esta reforma, y luego se convoca a la ciudadanía a la elección de convencionales constituyentes, que son los que en definitiva van a decidir si la reforma se realiza o no. Esto tiene que ver, reitero, con esta característica de la Constitución rígida. De la rigidez persigue como propósito sustraer a la revisión constitucional de la vía ordinaria. O sea, cuando hablamos de vía ordinaria, hablamos de los poderes constituidos. Acá se está ejerciendo un poder constituyente. Lo que sucede es que el poder constituyente puede ser originario o derivado. El originario es el que se ejerce para dictar la primera constitución, 1853. El derivado es el que se concreta para llevar adelante una reforma constitucional. Obviamente que el derivado está condicionado o predeterminado por las normas que el propio poder constituyente originario ha establecido. O sea, debe hacerse así. La reforma constitucional debe hacerse así. ¿Por qué? Porque, reitero, la Constitución debemos sustraer a la Constitución de la tentación de su reforma en función de intereses políticos partidarios, ¿no? Al amparo de eventuales mayorías legislativas. Y la otra nota característica es que la Constitución debe ser escrita. Escrita como sinónimo de codificada, es decir, volcada en un cuerpo normativo que contenga las disposiciones constitucionales. ¿Por qué? Porque una Constitución escrita nos asegura esto que yo señalaba hace rato, la posibilidad de su conocimiento. Cualquiera de nosotros tenemos a nuestro alcance saber cuáles son los derechos que nuestra Constitución nos reconoce. Solo poner en Google Constitución Argentina, van a ver los 134 artículos de la Constitución, y de esta manera la escritura asegura el conocimiento, la divulgación de la norma constitucional. O sea, que está claro entonces que
el modelo constitucional debe ser adoptado de manera que la ciudadanía tenga a su alcance la posibilidad de conocer la norma reguladora o regulatoria de la vida social. Ahora bien, ¿es el único sistema el sistema constitucional rígido? No. No. Hay países, ¿no?, que no tienen una constitución tal cual la tenemos nosotros, tal cual la tienen, yo diría, casi todos los países europeos y todos los países latinoamericanos. ¿Cuál es este país que no tiene una constitución escrita? Europeo. A ver si alguno se imagina. Ninguno se anima. Canadá Fabricio, está bien que tire ese dato, pero es americano, europeo, dice. A ver, ¿cuál es el único país europeo que no tiene constitución escrita? Tal cual como la conocemos nosotros, es decir, que vamos exactamente, el Reino Unido. Exactamente, muy bien, Facundo. ¿Y por qué? Bueno, porque ustedes me dirán, ¿y a qué obedece? ¿A qué es una cuestión cultural? Es una cuestión cultural. O sea, en Inglaterra se sabe perfectamente cuáles son las normas constitucionales y cuáles son las normas comunes. Y el Parlamento inglés o de la Gran Bretaña o del Reino Unido, y está muy bien dicho el Reino Unido, porque el Parlamento es del Reino Unido, no va, o sea, es quien tiene la facultad legislativa y también tiene la facultad constituyente. Pero ¿qué pasa? Va a ejercer la facultad constituyente cuando realmente sea necesaria la modificación de las normas básicas de la estructura del gobierno inglés. O sea, no nos imaginamos, por ejemplo, que el Parlamento inglés se reúna para decidir que se acabó la monarquía, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque está tan incorporado en el sistema político inglés, su monarquía, y el respeto y la veneración, que digo yo, que tienen por su reina en la actualidad, y bueno, el día de mañana por quien eventualmente la suceda. Pero este es un problema cultural. Y fíjense ustedes, tan cultural es que en Gran Bretaña, o en el Reino Unido, no se viola la Constitución tan fácilmente, aunque no tengan una Constitución escrita o codificada como tenemos nosotros, y los países latinoamericanos que tienen una Constitución y que los gobernantes deberían saber que esa es la ley fundamental del Estado, hay permanentes violaciones a las normas constitucionales. Ergo, moraleja, es un problema cultural. Por eso es que no se nos ocurriría de ninguna manera decir, en Argentina, por ejemplo, vamos a postular un sistema constitucional similar al inglés. Bueno, y esta constitución acepta el molde racionalista. ¿Qué significa esto? Que deduce sus normas por un método a priori. O sea, la Constitución implica que los derechos que la Constitución establece, ¿no?, son derechos deducidos de la razón humana. O sea, son ahistórico y atemporales. O sea, y también tienen una vigencia o una validez universal. Por eso la Constitución escrita inscribe en su sistema normativo un catálogo o tabla de derechos como enunciado de las facultades que la razón asigna a la persona humana. Entonces, ¿qué significa esto? Es fácil de explicar. Significa que nuestra razón, nuestra inteligencia, sola se da cuenta cuáles son los derechos que tenemos. A circular, derecho a expresar
la libertad de expresión, etc. Bueno, esto, entonces, la primera parte de la Constitución, la llamada parte dogmática, justamente se llama Declaraciones, Derechos y Garantías. Y estos derechos, reitero, son deducidos por un método a priori, es decir, anticipadamente vamos a reconocer cuáles son los derechos. Estos derechos son llamados derechos de primera generación, o derechos humanos o derechos civiles, ¿no? Y los dos fundamentales es el derecho a la vida y el derecho a la libertad, que son los que no pueden faltar en ningún texto constitucional. ¿Y qué son entonces los derechos? Reitero, los que la razón asigna a la persona humana. Entonces, el catálogo, declaración o tabla de derechos se hace parte necesaria de la Constitución. ¿Por qué? Porque entendieron los constituyentes clásicos, nos ubiquemos nuevamente en el tiempo, año 1000, fines del siglo XVIII, comienzo del siglo XIX, se entendió que su sola exposición o su sola formulación importa su realización efectiva. O sea que una vuelta que estén declarados los derechos, todos los países tienen constitución, eso decíamos en la clase anterior, o sea, todos los países tienen constitución. Aún los países, por ejemplo, los talibanes, tienen su norma constitucional, o sea, todo Estado tiene su constitución. Ahora bien, el defecto va a ser estos países donde no se respeta el principio de división de poderes, no se respetan los derechos básicos, donde se torna ley la voluntad omnímoda o absolutista del soberano, del gobernante. El defecto no es la falta de constitución, sino la mala organización política constitucional. O sea, la deficiente o la perversa o la retrógrada norma constitucional que regula la vida de estos estados. Pero todo país tiene constitución. ¿Por qué? Porque no hay constitución sin Estado y no hay Estado sin constitución. Todos los países del mundo tienen su norma reguladora fundamental, que es la Constitución. El molde de estas declaraciones, reitero, de estos derechos, se caracteriza por su abstracción, su ahistoricidad, su elaboración racionalista y a priorística. La Declaración Francesa de 1789, por ejemplo, sostenía que la ignorancia, el olvido o el desprecio de los derechos del hombre son las causas de los males públicos y de la corrupción de los gobiernos. Por ello, dijeron los franceses, los exponemos en una declaración solemne. Reitero, la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 sostuvo que la ignorancia, el olvido o el desprecio de los derechos del hombre son las causas de los males públicos y de la corrupción de los gobiernos. Por ello, debe ser expuesto en una declaración solemne. ¿Y cómo concibieron los constituyentes clásicos estos derechos? Estos derechos son rígidos, inmutables y eternos. Es decir, estos derechos, una vuelta que se exponen, que se consagran, que se establecen, valen para siempre, valen para el futuro. ¿Y no hay más derechos que esto? Y no, porque hasta donde llegó la razón humana de ese tiempo, eran los derechos esenciales de las personas. Y vamos a la segunda parte de la Constitución, que es la parte orgánica. ¿Cómo organizó el constitucionalismo clásico la parte orgánica de la Constitución? En base a un principio medular. ¿Cuál es este principio? La parte orgánica. ¿Cuál es el principio que sustenta la estructura del gobierno democrático del constitucionalismo clásico? A ver si alguien se anima a decir. ¿Cuál es el principio basal, esencial de un sistema político
o de un gobierno constitucional. La división de poderes. Muy bien, Facundo. Es decir, la estructura, el ejercicio del poder del Estado en base al principio de la división de poderes. O sea, evalúa lo siguiente. ¿Cuántas son las funciones del Estado? 3. La función legislativa, la función ejecutiva y la función judicial, sobre la cual la escuchaba hablar a la doctora Díaz. Bueno, y cada una de estas funciones, cada una de estas 3 funciones, la asigna a un órgano independiente. La función ejecutiva al Poder Ejecutivo, la legislativa al Poder Legislativo y la judicial al Poder Judicial. Reitero, pero destacó el constituyente clásico que, más allá de que se debe consagrar el principio de división de poderes, el Poder Legislativo es el poder supremo. ¿Por qué? Porque se lo vinculó a la actividad legislativa con el ejercicio de la soberanía popular. O sea que la sanción de las leyes, ¿entendieron?, es la actividad fundamental del Estado. De allí el encumbramiento del Parlamento y su preeminencia sobre el Poder Ejecutivo. ¿Qué significa esto? Que los constituyentes clásicos, reitero, ubiquémonos en el siglo XIX, advirtieron que el poder más preeminente no significa que los votos se subordinen a él, es el poder legislativo. ¿Por qué? Porque se lo vinculó con el ejercicio de la soberanía. Por 2 razones. La primera tiene que ver con la representación legislativa. En el Parlamento, en el Congreso, en la legislatura, en el Consejo Deliberante, o sea cual fuera la denominación que tenga el órgano legislativo, están reflejadas las distintas vertientes del pensamiento político de una sociedad. En cambio, por ejemplo, el Poder Ejecutivo es unipersonal, es desempeñado por el presidente, ¿no?, de la nación. Y el Poder Judicial es un poder apolítico. O sea que se destacó la representación popular. Fíjense ustedes, ¿de dónde surge esta denominación de partido de derecha, partido de izquierda? Precisamente de Francia, de esta época. ¿Por qué razón? Porque en el primer parlamento francés, los representantes del pueblo, elegidos por el pueblo, se constituyó la República de Francia, de un pensamiento más moderado, más conservador, aleatoriamente se ubicaron en el hemiciclo del lado derecho. Y los representantes con pensamiento más avanzados, más liberales, se ubicaron a la izquierda. De allí surge partido de derecha, partido más conservador, partido de izquierda, partido más liberal. Bueno, precisamente tiene que ver con esto que les estoy señalando, con la ubicación que ellos tuvieron en el Parlamento francés. Estoy muriendo un poco de frío. Aire. Lo voy a apagar. Bueno. Y por otro lado, los constituyentes clásicos advirtieron que la actividad del Poder Legislativo es una actividad muy importante porque es el órgano que dicta la ley. ¿Y qué es la ley? La ley es creación del derecho nuevo. La ley es, reitero, es una definición sencilla, fácil de aprender y que creo que cumple acabadamente el objetivo de toda conceptualización. La ley es creación del derecho nuevo. La ley viene a regular una situación que antes de su dictado no estaba contemplada. Por ejemplo, si se crea un nuevo delito, si nos imaginemos el ciberdelito, era porque antes no estaba contemplado en el Código Penal el ciberdelito. Entonces dijeron que la actividad del Poder Legislativo, es una actividad preeminente, porque
por un lado está reflejada en la representación popular y por otro lado la norma que dicta es la creación del derecho nuevo. En cuanto al Estado, la Constitución lo concibe al Estado como un Estado abstencionista, como un Estado gendarme, diría yo. O sea, un Estado limitado por normas jurídicas que le marcan el contorno de su competencia. O sea, es el imperio de la legalidad en donde el Estado se limita a sí mismo, creando el derecho y asistiendo pasivamente al libre juego de las relaciones humanas. O sea, para evitar que ejerza un poder arbitrario, omnímodo, un poder absoluto, concibieron al Estado como un Estado gendarme, un Estado abstencionista. Por supuesto que este Estado, por eso los franceses dijeron, el laissez-faire, laissez-passer, dejar hacer, dejar pasar. Todo fluye y se va a ir acomodando de a poco. Entonces, el sustrato ideológico de la Constitución clásica es la teoría liberal, ¿no? O sea, es la teoría liberal. El más crudo liberalismo individualista, me animaría a decir. ¿Por qué razón? Porque entiende que el Estado es un ente artificial creado por los hombres para vivir mejor y salir de un estado de naturaleza o presocial, pero por ser artificial es peligroso. Y por ser peligroso debe ser encuadrado preventivamente en un sistema normativo de garantías para el individuo. Entonces, la base ideológica de la teoría es la convivencia artificial de los hombres. Los hombres nos buscamos por necesidad, pero nos recelamos, dudamos, es decir, ¿en qué momento me van a perjudicar o voy a ser víctima de alguna conducta negativa o disvaliosa de mis congéneres? Por eso reitero, pero a su vez, como necesitamos aislarnos, concebimos al Estado como un ente artificial, que es básicamente o estructuralmente peligroso. Y por ser peligroso, debemos encuadrarlo preventivamente en un sistema de garantías. El Estado entonces debe asistir pasivamente al juego de la libertad individual, sin promover ningún bienestar colectivo. O sea, el Estado es un Estado abstencionista, ¿no? Hay que recordar que el constitucionalismo clásico, siglo XVIII, reitero, viene del siglo XVIII, comienza del siglo XIX, fue la reacción al absolutismo monárquico o a los imperios coloniales que le precedieron. El absolutismo monárquico de todas las monarquías europeas, desde Portugal, que tuvo sus monarcas, quizás los más famosos han sido Pedro y Teresa, que tuvieron que emigrar a Brasil, puntualmente a Río de Janeiro, cuando fue invadido Portugal por las tropas napoleónicas, ¿no? Hasta los zares rusos en Rusia. Reparar que Rusia también fue una monarquía antes de la revolución bolchevique de 1917. El Estado, entonces, como contraposición a este Estado absolutista, este Estado despótico, es un Estado abstencionista, es el que postula. Y a su vez, la Constitución sublima la vida cívica y política, erigiendo al ciudadano en una categoría fundamental de la dinámica estatal. De allí que los derechos políticos, como el sufragio, los partidos políticos que nacen en este tiempo, absorban la atención del constitucionalismo. Y la libertad política alcance el nivel de las libertades civiles. O sea, que el constitucionalismo clásico, reitero,
sublima la vida política. La existencia de los partidos políticos como los mecanismos de participación ciudadana en el acceso al cargo de los cargos electivos. Y por último, recoge la teoría, el constitucionalismo clásico, del pueblo como sujeto de autoridad, de soberanía y de representación. En síntesis, el constitucionalismo clásico consagra una estructura definitiva de gobierno, de validez universal, que no repara en las realidades concretas. Y en su evolución, obviamente, ¿no?, que ocupa un lugar preponderante, tal cual como ya lo señalamos, tanto la Constitución francesa como la Constitución norteamericana, ¿no? Que son los padres del constitucionalismo clásico. Bueno, pero obviamente que tenemos que hablar, y ya de alguna manera nos vamos anticipando, de que hay una crisis del constitucionalismo clásico que se da a fines del siglo XIX y a comienzos del siglo XX. ¿A qué obedeció esta crisis? No de la tutela de la libertad, que es el supremo don que junto a la vida le ha sido dado al hombre para desarrollar su personalidad y alcanzar su fin máximo. O sea, la libertad no es solamente hacer lo que uno entiende que corresponda, sino también la libertad tiene que tener un concepto de realización personal. ¿Para qué somos libres? Para procurar nuestra realización personal. Por eso reitero que la tutela de la libertad es el supremo don que junto a la vida le fue dado al hombre para desarrollar su personalidad, su potencia, su inteligencia y alcanzar su fin máximo, que es la realización que cada uno de nosotros vamos a tener en nuestra existencia. Es decir, formulo votos para que muchos de ustedes puedan ser contadores el día de mañana y que el ejercicio de esta profesión, que creo que hoy día también es el día de, no sé si hoy creo que también paradójicamente eligen autoridades del Consejo de Contadores, la Caja Profesional de Ciencia Económica, si mal no recuerdo, si he leído en el diario, después de muchos años de haber lista única, creo que hoy hay 3 listas, lo cual está bueno, aquellos que postulamos la República, entendemos que la República es alternancia, ¿no? Por eso a mí en lo personal no me gusta el unipartidismo, no me agrada para nada, que en Salta, desde el año, a ver si mal no recuerdo, 1983, 1987, del año 95, que tengamos un mismo partido político en el gobierno, es decir, 95, 2005, 2015, 26 años venimos siendo gobernados por una misma fuerza política. Yo creo que la alternancia hace a la República, por eso es que tampoco soy partidario de las reelecciones. A mí entiendo que las reelecciones no son buenas. De hecho, fíjense ustedes, países tan similares a nosotros como lo son, mejor dicho, Uruguay y Chile no admiten la reelección inmediata. Ojo, decir que uno no admite la reelección es la reelección inmediata. O sea, pero no impide que luego quien haya descansado un periodo de gobierno pueda postularse para un nuevo mandato. ¿Por qué? Porque nivela a todos los candidatos. Sin duda que cuando las constituciones consagran la reelección, privilegian, por lo menos la primera reelección, y en Salta la segunda también, privilegian a un candidato, que es el gobernador, respecto a los demás, porque tiene toda la estructura del poder a su alcance. Por eso es que en Salta, la reforma de 1998 dejó de lado 177 años de una tradición no reeleccionista en la provincia.
Nunca hubo reelección en Salta hasta 1998. Y no conforme con ello, el gobernador electo con el 1998 reformó la Constitución en el 2003 para un tercer mandato. Y el gobernador que lo sucedió, amparado en esta norma constitucional, también ejerció el poder ejecutivo 3 mandatos, 12 años. Celebro que el actual gobernador haya concretado o haya puesto en marcha esta reforma de la Constitución para que se evalúe, y se analice y se decida si se va a reducir a 2 mandatos. Yo con 1 creo que sería más que suficiente, pero bueno, también la ciencia política es la ciencia de lo posible, no de lo ideal. Esto también es bueno destacar. Bueno, la crisis del constitucionalismo clásico, entonces, obedece a que el mundo contemporáneo, que comienza alrededor del año 1900, ha cambiado sus repertorios de creencias, de vigencias constitucionales. Algunos de los problemas de los que se hacía cargo el constitucionalismo clásico no son tales o son desplazados por otros de mayor importancia. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que las sociedades y los estados son históricos y temporales. Son históricos y temporales. O sea, ¿qué quiero decir? Que cada estado tiene sus diferencias culturales, étnicas, sociales, religiosas, que los hacen distintos a los demás. Entonces no hay un tipo único de modelo constitucional que sea aplicable para todos los estados. Por eso es que esta estructura, yo digo, tan armoniosa del constitucionalismo clásico, entró en crisis. En primer lugar, porque la ideología liberal clásica ha recorrido su ciclo y por ende el sustrato ideológico del constitucionalismo clásico ha perdido su fuerza. Saben ustedes, por ejemplo, que hay un partido político que encabeza un candidato a legislador, que es Milei, que le llaman los libertarios, que es un partido de un fuerte sustrato ideológico liberal. Pero no es el liberalismo del siglo XIX, ¿no? Es un liberalismo remozado, más moderno, pero o sea, el liberalismo individualista ya no existe más. No existe más en el mundo. El laissez-faire, laissez-passer de los franceses, dejar hacer, dejar pasar, la ley de bronce de los salarios, eso ya no existe más. O sea, por otra parte, no se acepta la identificación del derecho con la ley, de lo jurídico con lo legal, ni mucho menos de la justicia con la ley. El liberalismo formalista, que hablábamos, heredero del liberalismo sustantivo, desvalorizó al Estado. Su encuadramiento se lograba formalmente sin cuestión de contenido o de finalidad desde el punto de vista valorativo o axiológico. Perdió vigencia entonces la idea de que la ley, objetiva, impersonal e inmutable, agotaba la normatividad. ¿Qué significa esto? Que la vuelta al mundo, a la realidad, a la vida, nos hace ver que muchas veces la norma jurídica deja o no tiene vigencia o deja de tener vigencia. Entonces, agotar el estudio del derecho constitucional a la norma jurídica es cerrar las puertas al menos, yo diría, de la mitad de la vida social de un Estado. O sea, la ley es necesaria, pero no basta, no es suficiente. Y tampoco basta que la Constitución lo exprese para que sin más se cumpla. Hay instituciones, por ejemplo, en nuestra Constitución que no tienen vigencia. Por ejemplo, el juicio por jurado, salvo en algunas provincias argentinas. Y por otra parte, también la dinámica del Estado cambió su frecuencia o su mirada. ¿Por qué? Porque decayó el Parlamento en detrimento del Poder Ejecutivo. O sea que nosotros asistimos a un fenómeno político de declinación parlamentaria y de potenciación del Poder Ejecutivo. ¿Por qué razón? Porque el Poder Ejecutivo no es solamente, como su nombre lo insinúa,
el que ejecuta las órdenes de los otros poderes, sino el que lleva adelante las políticas del Estado. Por eso es que el presidente, nuestra Constitución, dice que es el jefe del Estado. Más aún, dice jefe supremo de la nación. Y ahora la reforma le agregó el jefe de gobierno. O sea que la actividad del Poder Ejecutivo es mucho más que actividad ejecutiva, ¿no? Sino que cumple un rol mucho más preponderante, que es la de llevar adelante las políticas del gobierno nacional. Por eso es que, a la par que decreció el poder legislativo o el parlamento, reasomó en el mundo moderno, o renació en el mundo moderno, la figura del poder ejecutivo. Y esto se ha visto consagrado en la Constitución, por ejemplo, las delegaciones legislativas, los decretos de delegados, que la Constitución los contempla, los decretos de necesidad y urgencia, es decir, que cada vez más se verifica un avance del poder ejecutivo respecto del poder legislativo. ¿Qué significa esto? Que la conducción política del Estado ha cambiado su repertorio de creencias. El hombre, además, no es ese individuo aislado, antisocial, que se reúne por cuestiones de conveniencia. Y además se han multiplicado una serie de organizaciones intermedias. Por ejemplo, las cámaras empresariales, las asociaciones profesionales, hoy se eligen autoridades en el Consejo, y también los sindicatos. Y a su vez se ha universalizado el mundo, o sea, las naciones han comenzado no a enfrentarse en guerras, como sucedió en el mundo antiguo, sino a vincularse comercialmente, económicamente, y el flujo o el tránsito de personas y de bienes de un país al otro hace que el derecho constitucional moderno evalúe esta circunstancia y adopte normas que contemplen esta realidad. Por ejemplo, la universalización de los derechos humanos va en sintonía con esta idea, y por ejemplo, los tratados de integración también van en sintonía con esta idea. Nosotros tenemos un tratado de integración que es el Mercosur, que es muy endeble, muy frágil. Los europeos tienen la Unión Europea, la Unión Económica, que ha consagrado hasta la adopción de una moneda única en todos los países integrantes de esta comunidad económica. Bueno, dejemos acá, vamos a ver el constitucionalismo social la próxima clase. Muchas gracias. Son las 2. Bueno, a ver, parece que hay varias preguntas. Yo la verdad que me concentro en la clase y no he leído mucho el chat. Canadá, Reino Unido pasa, división de poderes, gracias, profe. Bueno, las fichas las van a tener, las tienen o las van a tener, y no sé qué más decirle, tan solo hasta la próxima. Muchas gracias a ustedes. ¿Ah? No, bueno, algún día nos vamos a ver seguramente, Facundo. Gracias Marcia, gracias Daniel. Y nos vamos a ver sin careta, sin antifaz, ¿no? Espero que sea pronto. Hasta pronto, hasta la otra semana. Finalizo la reunión.